tal, licenciado? Buenas noches. Janet, Gary, buenas noches. Kevin, aquí sí entró directo, ¿verdad? Sí, en ese sí me permite el sistema, en el otro salón no. Siempre me pasa que solo un salón me permite. No le digo, pues, si tiene exactamente lo mismo. Vamos a ver quiénes faltan para darles ingreso e iniciamos, colegas.
para que ingresaran los demás colegas, vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Para poder finalizar el tema que estábamos viendo la última sesión, el día de antier. ¿Ok? Bien. Estábamos revisando un poco mediante una fotografía a través del producto ingreso, que siendo el registro sistemático de todas las transacciones económicas que se dan entre las empresas públicas y privadas, las familias, el gobierno y el sector externo, nos va a permitir medir el comportamiento de la actividad económica que sea, y ahí teníamos un dato para el caso del excedente de explotación, que fue lo que nos faltó cuadrar, que incluso acá no me cupo por la cantidad de información, ¿sí? Que hoy lo vamos a trabajar con el objeto de dejar también el espacio y aclarar todas las dudas que ustedes tengan, ¿ok? Porque con esto termina el sistema producto-ingreso y ya entramos con el insumo-producto, que sería el día lunes, miércoles y viernes, pero como va a haber feriado, vamos a tener que tomar un día de la semana después del 2 de mayo, porque el 1 de mayo es jueves, viernes es 2, 3, 4, sería el lunes 5 de mayo. Vamos a ver si no arrancan ya el 5 los exámenes. Si no, tendríamos que hacer el jueves 2, aunque sea virtual, una clase para poder terminar el insumo producto, si es que no lo logramos sacar, porque eso es mucho más fácil. Ustedes pueden hacer todos los cálculos en Excel y yo solo voy a explicarlo manualmente para lo mismo que les he dicho, comprender la estructura del sistema. Allá no vamos a estudiar matemática aplicada, allá vamos a comprender la importancia de esa matriz insumo-producto para poder medir la actividad económica. ¿Ok? El objeto no es volver a enseñarles el cálculo matemático de un procedimiento de insumo-producto. No lo es, pero lo hago en forma manual con el objeto de comprender de dónde viene la famosa matriz de requerimientos directos e indirectos y por qué hay que restarle de la matriz unitaria. Eso es lo más importante en este curso. Al igual que acá. Acá, como les dije, tenemos el registro sistemático y coherente de todas las transacciones económicas que realizan los agentes económicos. Y es un registro sistemático porque responde a determinadas normas y principios. La columna principal y más importante, porque lo que estamos midiendo es el producto ingreso. Que este sistema permite medirlo o cuantificarlo tanto por el lado de la demanda final, consumo más prestaciones en términos de PIB, más ingresos por factores del exterior, menos pagos por factores del exterior en términos de PNB. Esa es la demanda final, ¿no es cierto? Y acá, por el lado del ingreso, remuneración de factores más impuestos indirectos menos subsidio. ¿Y por qué es importante? Porque lógicamente aquí vamos a ver por el lado del origen el coste de la producción, pero al mismo tiempo nos va a permitir ver cómo se distribuyó la riqueza que se genera en este país.
Lo dejo hasta ahí. Aquí que tenés el ahorro interno de las familias, privado, ¿no es cierto? Pero como familia. Acá tenés si hay déficit o superávit fiscal o ahorro público. Y acá el ahorro externo. Por eso es que acá, a ver, recibe todos los ahorros que sirvieron para financiar la inversión que va a operar en el DEF. Con esta pequeña retroalimentación, si no mal recuerdo, habíamos calculado el Producto Nacional Bruto, que es la columna del haber por el destino final, en 170.950. ¿Me corrige, Kevin, porfa? 170.950. Ok, ese fue el Producto Nacional Bruto, de acuerdo a toda la información que teníamos en el ejercicio. Y eso permitía ver que en ese ejercicio los costos fueron mayores al producto que se generó y hubo un excedente de explotación negativo, si no mal recuerdo, de 17.260. ¿Me corrige, Kevin? Sí. ¿Ok? Que se va con su signo a la hora, 17.260. ¿Ok? Y entonces cuadramos la columna principal en el haber menos debe, ¿no es cierto? 170.905. ¿Ok? Veamos ahora, y aquí quiero la colaboración de alguno de los colegas o alguna de las colegas que me diga cuál es el monto de la columna del haber de las familias. Saquen su calculadora, ustedes tienen el cuadro ahí, la foto que tomaron. Espero que lo hayan revisado para las dudas. Y si alguien me da el dato. Buenas tardes, Estado. A ver, María José, ¿tú me lo estás calculando o no? Sí, licenciado, pero todavía no lo tengo. Vaya, gracias.
Licenciado. ¿Sí diga? $174,000. 164. Ok, confirmado, Kevin. Es 174,206. Ok, vamos a ver, pongámonos de acuerdo. A mí también me salió 174,206. 106. Ya A mí va. también, licenciado. Muchas gracias. La María diferencia José. son los 42,000, licenciado, que tal vez cambiaron el signo, puede ser. Le pusieron tal vez signo negativo. Vamos a ver, pues. Estamos en las familias. Ahí no teníamos signo negativo. Creo yo no tengo el ejercicio porque usé estoy usando la misma tabla. Si yo hubiera dejado la tabla anterior, tuviera la información, pero eso lleva mucho tiempo, por eso me estoy auxiliando con ustedes. A ver, si ya confirmamos que 174,206, le restamos el total del debe, ¿cuál es el ahorro de las familias? ¿A qué monto? 27,231, licenciado. 27,000. 231. ¿Qué dicen los demás colegas, Kevin? Sí, es correcto. ¿Me confirman los demás colegas? María José. Sí, así es. Ok. Y cuadramos la cuenta familias, 134,206. ¿Cuál fue el total del ingreso del gobierno? A ver, y me llevo el ahorro con su signo a la columna del haber, porque aquí se operan los ahorros. 27,231. $23,550 me salió mi licenciado. ¿Qué dicen los demás colegas? A mí también me salió así, 23,550. ¿Me confirma, Kevin? Sí, es correcto. Y el ahorro son 5,454, Lic. Ahorro del gobierno 5,454. Se lleva a la columna del haber de la cuenta de capital ahorro e inversión, porque ahí se registran por norma los ahorros. Y cuadramos la columna del gobierno.
el sector externo, 69,000 me salió. ¿qué dicen los demás colegas? Correcto, licenciado. 69,000. ¿Cuánto es el ahorro? 21,500. $21,500. Confirmado, Kevin, y demás colegas. Sí, es correcto. Muy bien. Tendríamos entonces ya operado y ahora sumen el monto de la inversión que va en el debe, porque esa es en este caso no hay ningún ajuste, tiene que cuadrar totalmente. ¿Cuánto tenemos de inversión? 36,925. 36,925. ¿Ok? A ver, aquí voy a buscar mi calculadora, veamos pues. Y me llevo a la columna del haber el ahorro externo. 21,500. Entonces tengo 27,231 más 5,454 más 21,500 menos 17,260 me da 36,925. ¿Yo eso? Si estamos cuadrados, ¿va, colegas? ¿Qué dicen los demás colegas? ¿Estamos? Sí, Lick. Ok. Siempre les he dicho que, lógicamente, todo aquello que se pueda medir o cuantificar tiene una gran información cualitativa. En este caso,
que calculamos el Producto Nacional Bruto, y yo quisiera que algunos de ustedes en sus palabras me diga qué significa Producto Nacional Bruto. A ver, Wilson. Si no estoy mal, licenciado, es la cantidad producida en el país, solamente por, por las personas dentro del país, no recuerdo bien. Y gracias, Wilson. ¿Lo quiere ayudar, Kenneth? Kenneth Revolorio, ¿lo puede ayudar? Axel Santiago, ¿puede ayudar a Wilson? Osvaldo, ¿lo puede ayudar? Buenas noches, licenciado. Yo creo que es todo lo que se produce aquí en el país, ya sea nacionales y personas extranjeras. Okay. ¿Me acuerdo yo? No, está bien, lo que recuerden. Lo que recuerdo es que hablaba de la producción de los residentes de un país, sin importar si estos estuvieran adentro o afuera, a diferencia del PIB. Entiendo, yo me recuerdo yo que era, o sea, que ampliaba a los que están afuera, empresas y esto. Ok, a ver qué nos dice Ana. Hazel Trujillo, ¿nos puede ayudar? Yo recuerdo que son todos los bienes y servicios que se llegan a producir, como dijo el compañero, por los residentes de un país. No importa si es adentro del país o afuera. Muchas gracias, Hazel. Sí, ya vamos llegando. Catherine, ¿les puedes ayudar? A ver, ayúdelos, Katie. Es todo lo que producen los factores de producción, no importa si están dentro del país o afuera. Bien, muchas gracias, colegas, ¿ok? Como ven, haciendo un esfuerzo entre todos, llegamos. Acá calculamos el Producto Nacional Bruto que explicamos en clase que era un producto eminentemente factorial, porque es el resultado de la actividad que realizan en la producción de bienes y servicios finales dentro del país y fuera del país, los factores de producción guatemaltecos. ¿Ok? Entonces es importante que tengamos esa diferencia, porque esa va a ser la distinción o diferencia entre el Producto Nacional Bruto y el Producto Interno Bruto. En ese orden de ideas, y tratando de que puedan auxiliarse con lo que tengan a la mano, a ver, Ludwig está con nosotros. Perdón, fíjese que ando en el tráfico. Ok. Ahorita sí solo estoy oyendo. Ajá. Perfecto, más no te preocupes. Luis, Dale. Sebastián. Sí, licenciado. Producto Interno Bruto, ¿cómo podemos definirlo? Como la producción de
todos los bienes y servicios finales expresados en valores monetarios producidos tanto por factores externos e internos dentro de un territorio en un periodo Ok. determinado. Gracias. ¿Tú puedes ayudarnos, Mónica, Michelle? Omar de Jesús, ¿estás con nosotros? Sí, Lake, buenas noches. ¿Qué es Producto Interno Bruto, Omar? Según las definiciones, palabras de Sonoma, nosotros registramos toda transacción que representa la producción y este consolidado de transacciones nos refleja al final todo lo que movió la economía entre los diferentes agentes económicos, de tanto de la producción, al lado de la oferta y la demanda de los distintos sectores de la economía, familias, empresas, gobierno. Ok. A ver, María José, termino ahí contigo. Contanos qué es Producto Interno Bruto, María José. Es el total de todos los bienes y servicios finales que se produjeron dentro de un país. O sea, veamos, a diferencia del Producto Nacional Bruto, no importa la nacionalidad del producto, media vez haya sido producido entre las fronteras del país. Ok, muchas gracias. Perfecto. Veamos entonces, ya con lo que nos han ayudado ustedes, ¿qué fue lo que hicimos acá? Ya nos dijeron los compañeros anteriores lógicamente el cálculo fue del Producto Nacional Bruto. Y dice que es de 170.950. ¿Ok? Es importante que veamos qué es lo que medimos acá. Pues, este es un valor monetario de todas las actividades que realizaron los factores de producción guatemaltecos, tanto dentro del país como fuera del país. Este es una categoría, una variable eminentemente factorial, porque nos está diciendo del monto de lo que generaron los factores de Guatemala en el PIB, más lo que generaron los factores de producción guatemaltecos en el resto del mundo, es el PND. ¿Ok? Cuando digo que es factorial es por eso, porque aquí produjeron los factores capital, trabajo y recursos naturales en términos generales, o la clasificación clásica, valga la redundancia, ¿sí?, de los factores de producción guatemaltecos. Pero en el exterior también hay factores de producción guatemaltecos produciendo, generando riqueza en el país donde estén. ¿Me explico? La suma de esos dos y eliminando lo que generaron en nuestro país los factores de producción extranjeros, nos va a dar el resultado del Producto Nacional Bruto. ¿Ok? Eso nos permite ver entonces, por el lado del debe, del Producto Ingreso, cuál fue el comportamiento de la distribución de la remuneración de factores, más los impuestos indirectos menos los subsidios. ¿Ok? Y de esa cuenta es que tomamos el monto del haber para calcular la diferencia con el costo o el origen de la producción a través de la remuneración de factores más
impuestos indirectos menos subsidios, y en este caso nos da una diferencia negativa, derivado que el coste de esa producción fue mucho mayor, según estos datos, que el destino final de la producción. ¿Ok? ¿Por qué estoy preguntando esto? Por el análisis que vamos a hacer ahora, para qué es lo más importante. ¿Sí? A ver, lógicamente con este dato, estando al costo de factor, ¿sí? Tendríamos que llevarlo al Producto Interno Bruto. Y acá es importante que revisen lo que operamos en consumo, inversión, exportaciones menos importaciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que tenemos ahí es el Producto Nacional Bruto a precios de mercado, ¿ok? La única diferencia va a estar en el apellido interno y nacional. ¿Cuál es la diferencia entre el Producto Interno y el Producto Nacional? ¿Algún valiente? Linda. Tomen sus notas, no se preocupen. ¿Sí está con nosotros, Linda? Gracias, buenas noches. Tomen sus notas. ¿Cuál es la diferencia entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto? ¿Ok? Gracias, Linda. A ver, vamos a ver si nos colabora William. ¿Está con nosotros, William? Sí, buenas noches, Lake. A ver, ¿cuál es la diferencia entre Producto Interno y Producto Nacional? Pues yo siento que sería todos los ingresos netos del exterior. Ok. Eso creo que es. Muchas gracias, William. ¿Qué es lo que nos dice Linda? Solo que explicado con los temas que vimos, ¿verdad? Entonces, el PIB, Linda nos dijo, y ya nos habían dicho, el PNB es lo que generan los factores de producción guatemaltecos, tanto dentro como fuera, ojo, menos lógicamente lo que generaron los factores de producción extranjeros en el país. Y se recuerdan de aquel mapa que vimos de Guatemala que les hice para fines de comprensión. Entonces tendría que ser más ingresos por factores del exterior menos los pagos por esos factores del exterior. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces los elementos que nos van a permitir llegar al Producto Interno Bruto. ¿Cuántos fueron los pagos, colegas o licenciado Kevin?
Creo que fueron de menos 1.308, menos 3.800 millones, si no me equivoco. No, pero en el ejercicio está el dato, y creo que lo tengo acá. De pagos sí, a ver. Aquí está, los ingresos por factores del exterior, 1.400, y los pagos, 3.800. Entonces tenemos, los pagos fueron de 3.800, y los ingresos fueron de 1.400, ¿no es cierto? Y tendríamos entonces la diferencia que nos da 2.400, ¿no es cierto? Negativos. 1.400 positivos menos 3.800 va a ser igual a Menos 2.400. menos 2.400. 170.950 menos 2.400 va a ser igual al Producto Interno Bruto a precios de mercado. ¿Ok? ¿Cuánto les dio? ¿Ok? ¿Qué dicen los demás colegas? ¿Estamos? ¿Les dio el mismo dato? Sí, Lick. Muy bien. ¿Cómo ven? ¿Qué fue lo que aplicamos? Lo que habíamos conocido en el contenido del curso, para poder ya indicar que este va a ser igual al consumo total, que es la suma de todo el consumo que tienen ustedes ahí en el cuadro, consumo de familias, consumo de gobierno, ¿ok? Todo lo que les cuantifique el consumo, va a ir el consumo total acá. Más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones, ¿ok? ¿Para qué? Para que podamos calcular al final la oferta global, que va a ser igual a la demanda global. Licenciado, solo una consulta. A ver. El PIB no debería ser mayor en este caso. O sea, Muy no buena. deberían de sumarse los pagos al exterior y restarse los ingresos de factores del exterior. Muy O buena sea, observación. No. En este caso nos está dando menor porque estoy tomando el PNB a precios de mercado. ¿Ok? Porque si revisamos el cuadro, todas las operaciones que tienen ustedes, ahí tenemos el consumo de familias a precios de mercado. Impuestos indirectos, ¿ok? Que siguiendo la línea que el compañero nos está indicando, veamos qué pasa. En este caso, menos impuestos indirectos, menos los subsidios. ¿Cuánto tenemos de impuestos indirectos? ¿Cuánto teníamos, Kevin?
15.500. 15.500 menos los subsidios. Serían menos 90 y menos 550. Creo que son 640. 550, 640, ¿ok? Eso nos va a dar 15.500 menos 640, 14.960, ¿no? 14.860. Perdón, 860. Ojo. Y le agradezco al colega porque era importante. Esto está restando. Yo estoy yendo del PNB hacia el PIB. Lógicamente se lo tengo que sumar. 170.950 más 14.860 me va a dar, perdón, 168.500, porque ya le quité esto, ¿no? 168.550 más 14.860 ¿cuánto les da? $183,410. A ver. ¿Por qué les digo que fue importante? Vean esto. Yo no tengo el cuadro que hicimos, me voy a auxiliar con el primer ejercicio que vimos, pero para fines de explicación. Consumo de familias. Lleva implícito el impuesto indirecto, ¿no es cierto? Pero este impuesto indirecto, ojo, en el debe, dijimos que neutraliza, pagaron las familias y recibió el gobierno. Eso me permite demostrarles que esto se calcula de una vez al costo de factor. No incluye el impuesto indirecto porque aquí lo estamos quitando. 11.635 impuesto indirecto menos 11.635, cero. ¿Qué quedó? Que van incluidos aquí, pagados por las familias e ingresaron acá. Entonces, bien importante, por eso dije, gracias colega, que estaba poniendo atención, pero fue por esto que había que explicarlos y que tengan claramente ahora, ¿sí?, la importancia del sistema este que nos permite realizar, aquí sí ya viendo el PIB, como dijo el colega, medir todas las transacciones económicas realizadas por los agentes económicos de un país en un periodo determinado, en la generación de todos los bienes y servicios finales que se les olvidó con el PIB, multiplicados por los precios de mercado. El PIB multiplicado por los precios de mercado. Entonces vamos a tener ya este Producto Interno Bruto y luego ya con en el ejercicio, no que hicimos el anterior, claro que sí tiene incluido acá, porque te la suma a precios de mercado. ¿Ok?
de PNB, que aquí podría decir exactamente lo mismo, y por lo tanto ya no sería, pero el consumo sí es de las familias. Ahí va incluido. ¿Ok? Y me voy entonces a mi cuadrito que estaba explicando cómo llegué a esto con el fin de calcular esto cuando está en términos de Producto Nacional Bruto. Lo más importante es lo siguiente, que aquí tengo cuantificado el producto por el lado de la demanda final y por el lado del ingreso, que es lo más importante del sistema, que estamos cuantificando la producción del país. El hecho de tenerlo por el lado del ingreso permite, mis queridos colegas, que retomando un poco esto, ya lo tengo acá. Esto, que es la demanda interna, ¿ok? En amarillo, y esta es la demanda externa, ¿qué significa en la realidad? Que el comportamiento del producto o el comportamiento de la tasa de crecimiento real del producto depende de la demanda interna y de la demanda externa, porque esta es parte de la oferta, ¿ok? Cualquier variación en el consumo, en la inversión o en las exportaciones se va a reflejar en el Producto Interno Bruto, ¿ok? El hecho de medirlo por el lado del ingreso me va a permitir ver entonces cómo se distribuyó la riqueza que se generó. Vimos en clase el modelo del derrame explicado a través de una copa, ¿se recuerdan? ¿Y qué sucede? Que si vos sabés que el crecimiento económico depende de la variación de la demanda global, constituida por demanda interna, el hecho de conocer por este lado la distribución y determinar que la remuneración o la riqueza que se distribuyó en la remuneración de producción, en este caso el factor trabajo, que está alrededor del 28-30%, ¿qué significa? Que en la medida que haya una mayor concentración del ingreso, en esa medida se está deteriorando la capacidad del consumo. Regálenme un segundito, perdón.
Bien. Disculpen, colegas. Estamos ya otra vez en vivo. Entonces les decía que esta columna importante que me va a decir el nivel de concentración en la distribución de la riqueza me está indicando que en la medida, o mejor dicho, como economista, porque es importante que yo vea la distribución, porque al hacer el análisis macroeconómico, en la medida que haya mayor concentración, ¿quién va a consumir? En la medida que se deteriora el ingreso real y no se dé el ajuste salarial, aquí encontrás tú la justificación de por qué hay necesidad de ir ajustando el salario para mantener el nivel de consumo. Porque en la medida que se deteriore, en términos reales, el salario, en esa medida se va a contraer el consumo de las familias e instituciones sin fines de lucro. Y eso te explica, ojo, eso te explica por qué pareciera ser que la capacidad potencial del crecimiento de este país se sitúe entre 3.5, 3.6, 4%, ¿ok? Entonces, el ajuste salarial no es porque estés tomando una posición ideológica para coadyuvar o para apoyar al factor trabajo. No, el sistema está funcionando de tal manera que en la medida que se deteriora ese ingreso, pues lógicamente tenés un freno por el lado del consumo. Y para que nos quede más claro, ¿qué sucede con el efecto de lo vimos cuando chequeamos la balanza de pago? ¿A dónde destinan las familias? Ojo, las familias que reciben del exterior los ingresos por factores del exterior. ¿A dónde lo destinan? ¿Al consumo? ¿O a la inversión? Es decir, ahorro-inversión. ¿Ok? Y aquí es el tema, y que se reconoce claramente que no ser por ese influjo en términos reales del trabajo de los migrantes fuera del país, cuantificado acá, ¿ok? El crecimiento de la demanda interna fuera mucho menor y como consecuencia la tasa de crecimiento. ¿De dónde partí, colegas? Partí del sistema producto-ingreso. ¿Me explico? Por eso esta columna es lógicamente la más importante porque es la de producción. Y si se tuviera la mayor información posible, aunque fuera estimada, tendríamos un reflejo mucho mayor de ese bendito nivel de distribución del ingreso y o de concentración del ingreso. Por eso indico, aquí no hay en absoluto, estás viendo la realidad de la actividad económica y esa realidad de la economía que nos da el resultado de cómo funciona el sistema capitalista de producción, pues nos permite tomar aquellas medidas que sean necesarias. ¿Ok? Esto es por el lado de la columna principal. Por el lado de las familias, lógicamente, podemos indicar que de su total de ingresos, cuánto representa y cuánto se destinó
al consumo. ¿Y cuánto quedó de ahorro? ¿Okay? En este ejercicio nos da un ahorro positivo. Independientemente de los números, lo que quiero trasladarles hoy, al finalizar este sistema, es la parte cualitativa que estamos midiendo acá derivado de la participación de los agentes económicos. Y aquí tenés el ahorro público, o en palabras de finanzas públicas, el superávit o déficit. En este caso, hay superávit. Había que buscar la variable que me está explicando por qué tenemos superávit. Y eso lo tenés por el lado, voy a usar mi ejercicio anterior, que teníamos negativos, ¿se recuerdan? Por el lado de los componentes del ingreso. Que aquí tenés las fuentes ordinarias, los impuestos directos, los impuestos indirectos, las donaciones que recibe el gobierno, la cuota patronal. Ojo, ¿qué fue lo que se ve y qué vimos en finanzas públicas, colegas? Cuando solamente vimos el gobierno central. No estábamos incluyendo, que lo dijimos, aquí es del gobierno central, no incluye la cuota patronal ni laboral que tenés acá. Que es muy importante que lo sepas, ¿ok? Para poder explicar, bueno, eso puede explicar que hay ahorro público, porque adicional a los impuestos, que son los ingresos permanentes y recurrentes del gobierno central, se está cuantificando acá las cuotas patronal y cuota laboral. Insisto, ahí tenés toda la información cualitativa para poder explicar ya a nivel macro. Bueno, con los ingresos derivados de las cuotas patronales y laborales son las que explican por qué hay acá un ahorro. Y ahora comprendes, si es que lo has escuchado, si no, pues ahora sabes que el IX tiene inversión financiera tanto en bonos como en plazos fijos en todos los bancos, generado por el ahorro, ¿ok? En relación, lógicamente, a las prestaciones sociales que pagan. ¿Me explico? Y aquí tenés la balanza, la cuenta corriente de la balanza de pagos. Tenés exportaciones, tenés importaciones y tenés las transferencias, ¿ok? Y en este caso, ¿qué medimos? El PNB, pues ahí tenías la salida de los 1.400 de los ingresos por factores del exterior. Entonces tenés el saldo de la cuenta corriente. Aquí confirmas por qué el saldo de la cuenta corriente es igual al ahorro externo. Porque estamos tomando los ingresos del sector externo menos los pagos que hizo. La diferencia, el ahorro externo. Que dijimos va a ser igual al saldo de la cuenta corriente balanza de pagos. ¿Estamos? Y la cuenta que cierra. Aquí, viste, no se hizo ningún ajuste, porque tenemos que cuadrar o explicar de dónde salió el financiamiento de este monto de inversión. Y en este ejercicio, podés explicar que los sectores que ahorraron o que financiaron la inversión durante este año fueron el ahorro de las familias, el del gobierno, el sector externo, porque hubo una pérdida o un excedente de explotación negativo. ¿Ok? Se cubre el excedente de explotación negativo, ojo, y aquí tienes la cantidad y las fuentes que financiaron la inversión y confirmas la tesis keynesiana de ahorro igual inversión. Y tal como te dije, esta cuenta es la cuenta que nos permite articular
la corriente real con el mercado del dinero, porque estos ahorros fueron a dar a los bancos y ahí ya tenés todo el tema del panorama monetario que conociste en tu curso de teoría monetaria. ¿Ok? Pues, sí es bien importante, y esto que estoy trasladándoles, lo hago con el ánimo de que vean que sí debemos hacer el esfuerzo de tener la integración de todo el conocimiento que ustedes han pasado en sus semestres anteriores para poder comprender a nivel macro, ¿ok? El comportamiento de la economía a través del registro sistemático y coherente de todas las transacciones. ¿Ok? Si tuvieran alguna duda en el registro de todas las transacciones que vimos en ese ejercicio, pues hoy es el momento para que ustedes pregunten con toda la honestidad del caso. ¿Alguna transacción, algún registro no les genera duda o lo tienen todo claro? ¿Tienen claras las contrapartidas, colegas? Sí, licenciado. No hay problema. No van a tener problema para el examen. Bien. Si no hay problema, veamos para ir terminando con el tema. ¿En qué se avanzó con el tema del sistema de cuenta nacional? Este fue el primer sistema principal y por favor, sí vale la pena aclarar lo siguiente, ¿ok? El sistema de cuentas nacionales, el manual de las cuentas nacionales, quiero recordarles que contiene toda la metodología de toda la información que deben de seguir y tener y buscar las instituciones que hacen las cuentas nacionales, que en el caso de este país es el Banco Central, para poder generar todo el tema de los ingresos. Me explico. Voy a medir la producción de pan en el país. El manual me va a decir, tienes que ir a buscar los datos del consumo total de harina, de huevo, de sal, de azúcar en la industria panificadora. La remuneración de los factores en esa industria, sueldos y salarios, utilidades o beneficios, rentas a la propiedad, la capacidad administrativa y organizativa, el tema tecnológico, bueno, ¿a qué vas a llegar? Al valor bruto de producción. Ojo, eso es lo que lleva el manual. Entonces yo llego a calcular el valor bruto de la producción de pan. Ya con la aplicación del método que vimos, yo llego a calcular el producto interno bruto que dijimos que es el valor monetario total
de todos los bienes y servicios finales multiplicado por los precios de mercado dentro del territorio o dentro de los límites territoriales de un país en un periodo determinado que generalmente es un año. Por supuesto que esa es, en términos técnicos diríamos, la definición del Producto Interno Bruto. Pero es mucho más importante conocer la naturaleza del Producto Interno Bruto, que aquí lo tenés. ¿Ok? Esa naturaleza, bueno, me permite generar que el valor agregado en la industria panificadora es de tanto. Que sabemos que el valor agregado bruto, por el lado nominal, es igual por el lado real al Producto Interno Bruto. Eso es lo que hace y tiene el contenido del manual paso por paso, información por información, para que el que haga las cuentas no, pues, haga una estimación lo más real posible. ¿Ok? Adicionalmente, que no es parte del manual, se generaron estos sistemas auxiliares y principales para poder registrar y presentar en un solo cuadro contable, como lo vimos ya en los ejercicios que hicimos, la mayor cantidad de todos los agregados de la economía. Y aquí es por el lado de las transacciones económicas que realizan estos 4 agentes económicos. ¿Ok? Empresas, que es lo que hay subyacente a la columna Producto-Ingreso, familias, gobierno. Ese registro sistemático y coherente, por eso pregunté las contrapartidas, ¿sí?, debe realizarse siguiendo las normas y los principios que van a permitir hacer contablemente bien el registro, pero lo más importante, dejar la transacción económica que realmente sucedió. Y aquí teníamos, por eso pregunté si tenían alguna duda con el tema de las contrapartidas. No lo tomen por el lado memorístico, contable, tómenlo por el lado de la naturaleza de la transacción, que nos va a permitir llevar todos los conceptos que han sido cuantificados a un registro sin duplicación. Y eso me permite cuadrar bien con el sistema, ¿ya? Y no tener ningún problema en ninguna de los registros de estas transacciones. Siguiendo el principio que lo que para un sector es gasto, para el otro sector es un ingreso, y que en este sistema los débitos o créditos pueden ser positivos y negativos, ojo, dependiendo de la naturaleza de la transacción económica. Entonces el sistema, hasta este momento, permitía conocer la demanda final y el origen de la producción por el lado de la remuneración de factores de precio. ¿Ok? Se sigue desarrollando el tema y dice, pero bueno, aquí tengo el valor agregado y aquí tengo el producto final o la demanda final. ¿Qué pasa con las compras intermedias, con el consumo intermedio? Porque para la empresa que produce harina, este es su producto final, ¿no es cierto? ¿Qué insumos necesitó
la harina de los otros sectores para producir la cantidad de harina de un año. ¿Qué se necesita para producir huevos? Que aquí es materia prima. ¿Qué se necesita para producir sal? ¿Qué se necesita para producir azúcar, etcétera, manteca o aceites? Sí, si es manteca vegetal o manteca animal. Bueno, ¿qué se este sistema me lo dejó demasiado macro. Y entonces la investigación y desarrollo de conocimiento para ir avanzando, ¿qué hacen las cuentas nacionales? Tratar de explicar esta relación intersectorial que se da en el ámbito de o del consumo intermedio de las compras intermedias, en el ámbito de la materia prima. ¿Ok? Bueno, para producir harina yo necesito trigo. ¿Y trigo de qué sector proviene? Del sector agrícola. Además del trigo, necesito agua. ¿De dónde proviene? Entonces viene los responsables de las cuentas nacionales de Naciones Unidas y dicen, bueno, sí, aquí ya lo tenemos por el lado final y por el lado de la remuneración de factores. ¿Ok? ¿Qué relación hay entre el comportamiento de esto y el comportamiento que se ve en la demanda final? Otra vez vuelvo acá a lo que estábamos explicando. ¿Qué pasa o qué efecto tiene un incremento en la demanda final de bienes de consumo en todos los sectores de producción que generan la materia prima para producir este bien final? En otras palabras, si yo necesito harina y la harina necesita de otros insumos para producirse, ante un incremento de la demanda final de pan, ¿cuánto más va a requerir de agua la harina, la fábrica de harina? ¿Cuánto más va a requerir de trigo? ¿Ok? Y ahí surge entonces lo que conocieron ustedes en matemática aplicada como la matriz insumo-producto, y aparece el otro sistema que permitió articular la demanda final con la demanda y oferta sectorial o intersectorial y con el valor agregado. De tal manera que este nuevo sistema, ya desarrollado para medir la actividad económica, denominado insumo-producto, adicionalmente a lo que vimos acá, valor agregado por el lado de la remuneración de factor, demanda final, permitió articular la actividad intersectorial de la producción intermedia para poder atender cualquier movimiento de la producción final. Y entonces se encontró en este modelo matemático el otro sistema que nos va a permitir, con información lo más completa y real posible, programar el comportamiento de la actividad económica
para los periodos siguientes. A través de este sistema, en un país ideal donde hay una articulación entre el sector, entre la economía pública y privada, y con esa confianza e información, te dice sí, necesitamos crecer 1, 2, 3 puntos más, y para eso, ¿cuánto vamos a invertir en la producción intermedia que permita atender un incremento en la demanda final? Es eminentemente un sistema de programación económica, ¿ok? Y aquellos países, repito, que generan toda la información y que presentan su información mediante, ya no por el lado del gasto, ya no por el lado del origen, sino en una matriz insumo-producto, ¿ok? Que es lo que vamos a entrar a conocer el otro día, su naturaleza, pues va a tener una programación mucho más específica, y repito, si hay esa articulación, porque es el mismo país, todos vivimos en este mismo país, ¿ok? Y aparte, bueno, aquí ya vamos a ver esa parte intersectorial, ¿ya? Porque aquí ya tenemos la explicación por el lado de la distribución de la riqueza, por qué este país, el 99.9%, si ustedes saben qué cantidad de población es dueña de los medios de producción en este país. Somos 17 millones. Asumamos que los dueños de los medios de producción llegan a 100,000. Entonces, 16,990, ¿no? O 16,900, ¿de qué viven? Del único factor que tienen, que es el factor trabajo. Por eso era importante, y sigue siendo importante, el coeficiente de Gini, o a través de las cuentas nacionales, ver cómo está distribuida la riqueza de la población. No solo por el comportamiento de la actividad económica, sino acá, ojo, acá. Toda esa población económicamente activa, que no está en la economía informal, se procura sus bienes y servicios para sobrevivir en la economía informal. Por lo tanto, el mayor aporte a la fuente de trabajo viene del lado de la economía informal. Y entonces, como te decía, aquí no hay nada ideológico, ¿sí? Cuando vos decís la demanda. ¿Por qué? Porque aquel que solo tiene el factor trabajo compra su caja de lustre para procurarse el ingreso que le permita adquirir los bienes y servicios para sobrevivir. Y aquel otro que puso su tiendecita, aquel otro que puso su car wash, y aquel, ojo, la suma de todo eso, ¿cuánto aporta al consumo total? ¿Ok? Y no es pragmática o ideológicamente casarte con la teoría de la demanda, ¿no? Aquí es la realidad, que no podés esconder esa realidad. Y si conoces cómo funciona el sistema económico y cómo se mide la producción del sistema económico, pues hombre, vas a tener que hablar de la realidad.
Porque no puedes hablar, aquí no puedes jalarte nada. ¿Ya? Aquí no puedes jalarte nada. Para terminar, ¿se acuerdan del cálculo de los sueldos y salarios pagados en total de la economía? O sea, de cómo se calcula los sueldos y salarios pagados por las empresas. ¿Se recuerdan que lo vimos? Y lógicamente ahí estás tomando a toda la población económicamente activa, multiplicada por el salario medio de los que cotizan al Seguro Social, porque no hay otro lado, y tenés el total de la ocupación de la población económicamente activa. Le quitas el dato del subempleo y ya tenés entonces los salarios pagados en la economía. Le restás a eso lo que tenemos datos que paga el gobierno central, lo estimamos al sector público sabiendo que el gobierno central representa el 80%, ¿ya? Estimamos del total del gobierno, y ahí ya tenés sueldos y salarios de las empresas, de la economía privada y de la economía pública. ¿Ok? Pero dentro de esa economía privada no es la economía formal, es toda la población económicamente activa que dijo que al menos trabajaba un día, 2 días o 3 días a la semana, que es importante que tengas claras las categorías del empleo, del subempleo, del empleo escondido, bueno, ¿ok? Que me imagino lo vas a ver en demografía, en el 10º semestre, ¿ya? Si no, pues, por favor, de veras, como economista, búscalo, porque sí es importante tener claras esas categorías para poder comprender quién realmente dinamiza el crecimiento económico en este país. ¿Ok? Pues ahí tienen toda la parte cualitativa tomada de un curso que permite integrar el conocimiento que tienen ustedes hasta acá en el 9º semestre, que se llama Cuentas Nacionales. ¿Ok? Ahí dejaríamos esto e iniciamos el lunes presencialmente, que es bueno, el miércoles, que es bueno, y como el jueves es 1 de mayo, no sé si se va a correr para el viernes. Si acaso se corre, ¿ok? Entonces les voy a informar si se corre el bendito feriado y si aparece el calendario de exámenes a partir de la siguiente semana, del 5 de mayo en adelante, ese viernes 2 tendríamos, si no termino el miércoles, una clase virtual con los 2 salones juntos de 6 a 8. No me importa a mí que sea feriado, sino que necesito que ustedes al menos se lleven la información completa del otro sistema principal de las cuentas nacionales, que va a ser mucho más rápido derivado a que los cálculos de la matriz ustedes lo pueden hacer en Excel. Yo lo voy a explicar manualmente porque no me interesa enseñarles el cálculo matemático de la matriz insumo-producto. No, en este curso me interesa que comprendamos por qué se toma o por qué calculo la matriz de Leontief, cuál es la razón de calcular esa matriz, para luego por qué calcular la matriz de cofactores, y luego por qué calcular la matriz de requerimientos directos e indirectos. Esa importancia es para la bendita programación de la matriz insumo-producto para periodos posteriores. ¿Ok? No me interesa el cálculo matemático, me interesa la comprensión de dónde viene cada una de esas y de qué nos va a servir y cómo permiten que se dé esa programación entre la producción intermedia para poder atender un incremento en la producción final. Repito, no me interesa el cálculo matemático, ni voy a preguntar en el examen absolutamente nada del cálculo matemático. ¿Sí? La información, lo más que le voy a pedir es que me calcule la matriz de coeficientes técnicos
¿ya? Y ya va a venir dada la matriz de requerimientos directos e indirectos para que ustedes puedan hacer la programación. Pero para fines de comprender la estructura como lo hicimos en este sistema principal, es que los voy a llevar de la mano, pidiéndole disculpas a a ustedes que son matemáticos y que con la herramienta tecnológica que tienen lo calcularían más rápido, pero repito, con esa disculpa a ustedes, yo los voy a llevar de la mano, pero para comprender por qué ese modelo generó una matriz de requerimientos directos e indirectos y qué significa eso para una programación económica. Punto. ¿Ya? Y por qué para llegar ahí hay necesidad de calcular el determinante, la matriz de cofactores, ¿ok? De mayores y menores, bueno, lo que ustedes ya conocen. Por eso les pido la paciencia, porque sí me interesa. Aterrizamos hasta aquí, que se llama matriz de requerimientos directos e indirectos. Miren todo el análisis económico que se hizo, o el cálculo económico que se hizo, ¿ok? Para poder llegar a esa matriz de requerimientos directos e indirectos, que es importantísima para la programación de los periodos siguientes. Así que tengan buen provecho. Feliz noche y espero verlos el lunes, primero Dios, colegas. Buenas noches, Linda. licenciado.